qué bueno encontrarnos, qué bueno que veamos en la palabra la vida. Y me encanta, realmente me encanta verlos, me encanta que tengan ese deseo de aprender. Yo les cuento, he tenido un día muy especial preparando este momento, preparando este encuentro con ustedes que estoy seguro va a ser de mucho beneficio, que estoy seguro va a ser de gran bendición. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios siempre encontramos la bendición, siempre encontramos la vida. Y como ustedes lo han pedido, aquí vamos a estar compartiendo eso que para mí es importante, eso que para mí es vida, eso que me ha cambiado. Yo decía hoy en la mañana, Eric Martínez, saludos, paisano, pero desde Chorrera, a ver, desde Washington también están con nosotros. Shalom, bendiciones desde Panamá, desde Washington. Jesús Villanueva, Jesucito, bendito sea Dios. Qué bueno. Bielsi Batista, bendiciones para todos desde La Chorrera. Jorlenis, bendiciones. Amén. Qué bonito es que busquemos en la Biblia la vida. Qué bonito es que busquemos en la Biblia la bendición. Y que ustedes, Lorena Sánchez, desde Arraiján, qué bueno, busquemos la Biblia, ¿sí? Así que vamos a dar inicio. Yo quisiera que no perdamos este momento de iniciar y de recordar algo especial. Recordar algo que es valioso y algo que no podemos olvidar antes de iniciar. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si fue inspirada por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos ayuda y el que nos hace entenderla. Es el que nos ayuda y el que nos hace descubrir que en la palabra hay vida y vida en abundancia. Y aquí Mariluz, que usted sabe, es mi ayuda adecuada, es el sol que Dios ha puesto a mi lado, me trae la guitarra, como quien dice, invoca al Espíritu Santo. Usted no puede arrancar, enseñar la Biblia si no invoca al Espíritu Santo. Entonces, si ustedes me lo permiten, solo un minutico, vamos a invocar a ese Espíritu de Dios. Vamos a invocar a ese Señor que inspiró las Escrituras y que hoy nos está invitando a entenderlas. Que hoy nos está invitando a tener vida y vida superabundante en Él. Por eso yo quiero invocar y pedirle a ese Espíritu que creó, a ese Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras, a ese mismo Espíritu que venga sobre nosotros. Si ven que me detengo es porque sigo dando la admisión a los que están entrando a esta hora. Con tu poder, ven Espíritu Santo, cambia toda mi vida, lo necesito tanto. Con tu poder, ven Espíritu Santo, quiero renovarme, quiero transformarme. Con tu poder, ven Espíritu Santo, cambia toda mi vida, lo necesito tanto. Con tu poder, Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras, completa ahora tu misión en nosotros y muéstranos lo que nos quieres decir. Tú tenías un propósito para dejarnos estas palabras de tan profundo misterio. Mira esta ramita sedienta y consuélala con la fuerza y la alegría de tu palabra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Qué bueno saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. La verdad que para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes. Y vamos a empezar. Su tiempo es valioso y por eso quiero respetar su tiempo. 7:30, invocamos al Espíritu Santo y ya estamos aquí. Desde Washington, desde Aguabuena, desde Panamá, desde
Culiacán, no están también aquí conectados, desde Ciudad Juárez, México, están entrando Luis Baeza, desde Lima, Perú, y Quique, están en otros lados. Qué bueno. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comenzar encontrando en la palabra la vida, porque no hay otra cosa. Entonces quiero contarles una historia. 3 claves de interpretación bíblica se llama este taller, esta masterclass, que de masterclass va a tener un poquito, porque va a tener mucho de taller, de entrenamiento y de compartir. Durante todo el día me preguntaban que si hacía falta la Biblia. Pues claro, si es un curso bíblico, debemos tener la Biblia. Pero también, como yo sé que no todos la tienen, yo les voy a proyectar en la pantalla el texto para que sea para algunos mucho, mucho más fácil. Entonces, estoy dándoles 2 minuticos. Quiero contarles una historia que para mí es muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque ocurrió en el continente africano. Cuando nosotros hablamos del continente africano, nosotros nos quedamos como que eso está muy lejos, ahí no hay gente que realmente quiera buscar a Dios, ahí hay puras tribus. Y quiero contarte que es un continente lleno de mucha, mucha bendición, ¿verdad? Y quiero compartirte esta historia. Ocurrió en Tanzania, ¿sí? Ocurrió allá en Tanzania. Déjenme a ver acá. Sigo admitiendo personas, sigo admitiendo personas que están llegando y qué bueno que sigan llegando. Ocurrió en Tanzania, en África, miren, en la costa africana, ocurrió que una mujer todos los días andaba con la Biblia en sus manos, todos los días andaba con la Biblia en sus manos, todos los días andaba con la Biblia en sus manos. Y la gente de Tanzania le pregunta, ¿pero por qué andas con la Biblia en tus manos? Porque siempre tiene la palabra de Dios. Puedes leer cualquier libro. Y ella responde, es cierto, yo puedo leer cualquier libro, pero la Biblia es el único libro que me lee a mí. Y es precisamente ahí, mi querido hermano, es precisamente ahí, mi compañero, es precisamente ahí que yo quisiera que nosotros estuviéramos. Es precisamente en ese lugar, en ese momento, en esa situación, es que yo quisiera que nosotros nos ubicáramos. Que nosotros nos ubicáramos entendiendo que la palabra de Dios, que la Biblia no solamente es un libro que yo leo, que la Biblia no solamente es un libro en el que yo me acerco, sino que la palabra me lee a mí. Cuando yo leo la Biblia, es como si la Biblia me iluminara, es como si la Biblia pusiera en mi corazón un reflector y yo me comenzara. ¿Se está oyendo? ¿Se oye bien? Algunos dicen que no se oye. No se escucha, estamos bien desde Argentina, Yovanka, también desde Argentina, saludo. Confírmenme que sí se oye, por favor, porque me están diciendo algunos, díganme que sí, yo los estoy viendo, díganme que sí se oye, Juan, dime que sí se oye, yo vi sí, perfecto, ok, muy bien, sí se oye, perfecto, entonces. Muy bien, entonces, cuando yo leo la palabra de Dios, la palabra me ilumina mi vida. Yo leo un texto bíblico y el texto bíblico no solamente me remonta a Jesús, no solamente me habla de Abraham, sino que me dice, yo soy Abraham. El profeta Natán, cuando yo hablo de Biblia, ustedes verán que yo me emociono. Ustedes verán que me van a fluir los textos bíblicos. Yo tengo un guión para poder quedarme quieto, pero les puedo decir que es que hay tanta vida aquí que no me puedo quedar quieto. En el texto del profeta Natán que se acerca a David, le cuenta y le dice, hey, había un hombre que tenía muchas ovejas y teniendo muchas ovejas, después vino un visitante y le quería dar un alimento y simplemente fue y le mató y le cogió la oveja al pobre que solo tenía una. Y David saltó y decía, ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es solamente para que yo diga, wow, qué chévere, wow, qué grande, no. La palabra de Dios, la Biblia, es para que usted se ilumine. Por eso yo puedo leer cualquier libro, pero el único libro que me lee a mí es la palabra de Dios. Es la Sagrada Escritura. Por eso
en este momento quiero que descubramos eso. Por eso en este momento quiero que tengamos eso claro. Y tengamos que entender también que la palabra de Dios es más. Miren, ahí les comparto un álbum fotográfico. La palabra de Dios, más que ser un reportaje, es como un álbum fotográfico. Cuando nos acercamos a ella, nosotros más que encontrar reportajes, crónicas, historias, fechas, vamos a encontrar la historia de una familia. Vamos a encontrar la historia de amor de Dios y su pueblo. Ok, ¿estamos bien? ¿Les parece? ¿Arrancamos? ¿Sí? ¿Arrancamos? Díganme que sí. ¿Arrancamos o no arrancamos? Perfecto. Vamos a arrancar entonces. ¿Cómo arrancamos? ¿Cuáles son las claves de interpretación bíblica? Durante toda esta semana yo he estado creando un poquito de expectativa y he comenzado a hablarles de Adán y Eva. Alguien ha dicho, pero ¿cómo así Adán y Eva? He comenzado a hablarles de la creación, del Génesis, de San Lázaro. Algunos se asustaron cuando hablé de Lázaro. Pero la clave de interpretación, primera clave, cuando usted se va a encontrar la palabra de Dios, cuando usted se va a enfrentar al misterio del amor infinito de Dios, lo primero que usted tiene que entender es que va a encontrarse con una obra de fe. Atención, la Biblia es un libro de fe, no es un libro de ciencias profanas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante entender que el hebreo antiguo no se preocupaba por saber, por ejemplo, cuánto tiempo había gastado Dios en crear el mundo. Y hay personas que se preocupan y dicen científicamente es imposible que el mundo haya sido creado en 6 días. Sencillamente, al que escribe la palabra, al que escribe el libro, al que escribe el texto, no le interesa esa cronología como a nosotros. A él le interesan más otras cosas. Por ejemplo, el Génesis no es un reportaje ni una crónica, es un himno de alabanza al Creador, con un refrán muy hermoso. Y vio Dios que esto era bueno. Y hubo una noche y hubo una mañana. Y miren la palabra que estoy utilizando. El Génesis es un himno. Es un himno, atención, es un poeta el que está escribiendo. Voy a dejar de compartir esto y aquí es donde yo digo que me emociono, ¿sí? Porque en este momento te voy a compartir el texto bíblico, el texto original. Porque cuando uno se encuentra con el texto original, perdón, uno se da cuenta, ¿sí? Uno se da cuenta de qué se trata. Quizá en nuestra lengua, quizá en nuestro español, quizá en nuestra forma de hablar, a nosotros nos cuesta entender. Pero el autor sagrado, miren, aquí está el libro del Génesis, ¿verdad? En su lengua original. Cuando el autor sagrado, y se lee de acá hacia acá, cuando el autor sagrado, que era un poeta, compuso el Génesis, lo compuso con una métrica, con una frase hermosa. Él, cuando uno lo lee en hebreo, suena como una canción, ¿sí? Hoy estaba practicando y mi hebreo ha perdido fluidez por la falta de práctica, pero es tan hermoso cuando dice Berechi baraj Elohim et hachamayim et haaretz behaaret hayatá tohu babohu. O sea, es una manera, quizá tú dirás, no entendí nada, pero en la métrica del escritor sagrado es una métrica que empieza a ser poesía, porque es una poesía. Entonces, si es una poesía, no podemos intentar buscar otra cosa que ver qué imagen utiliza el autor sagrado. Entonces, primera clave de interpretación bíblica, la Biblia, más que ser un libro de ciencia, es un libro de fe. Entonces, ¿qué voy a buscar en el texto? No perderme. Miren, el profeta, el autor sagrado, perdón, comienza a comparar a Dios con un campesino laborioso que trabajó toda la semana y el domingo descansó. Hermoso, hermoso verlo desde así. Pero nosotros somos occidentales, nosotros pensamos de otra manera. El hombre occidental se pregunta cuánto tiempo hubo que invertir en semejante obra. El hebreo más poeta dice, ¿a qué se parece Dios, creador?
Hey, Jesús después vendrá y tomará esa misma forma y él empezará a decir, el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar, a una red, a una perla preciosa. El que quiera captar la riqueza de la Biblia deberá entrenarse a mirar el mundo con ojos de hebreo. Y aquí viene nuestro entrenamiento. Aquí viene nuestra práctica. Ahora sí, Génesis capítulo 1. Vamos a verlo. Vamos a verlo en práctica. Porque de nada vale que yo les diga a ustedes, hey, Génesis capítulo 1 dice esto. Vamos a ver el texto. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Díganme ustedes, a ver, ¿cómo está creando Dios? ¿Qué medio está utilizando Dios para crear en este momento? Díganme, a ver. En el chat, pueden decírmelo en el chat en este momento. ¿Sí? ¿Cómo está creando Dios? En este momento, según el texto sagrado que estamos viendo, ¿cómo está creando Dios? Dice, hagamos al hombre y creó Dios al hombre. ¿Qué medio utilizó? ¿Qué utilizó? Tengo el chat abierto aquí, a ver. La palabra, muy bien. Utilizó la palabra. Hay alguien que se logueó como Pablo Hernández y no sé quién es, pero así, el que puso el primero que contestó la palabra, ¿sí? Tiene mi nombre. Así que no sé si es usted o se llama igual que yo, mi tocayo. Ahora, ¿pero qué dice? Utilizó la palabra. ¿Qué dice el Génesis capítulo 2, versículo 7? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Insufló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Entonces el Señor infundió un profundo sueño al hombre y de éste lo durmió. Tomó luego una de sus costillas, le cerró el hueco con carne y el Señor Dios de la costilla que había tomado del hombre formó a la mujer y se la presentó al hombre. Ahora, ¿qué utilizó Dios? ¿Cómo creó Dios? Eso, Eric, lo hizo a imagen y semejanza. Eso, Luis, lo hizo a imagen, pero lo hizo con la palabra. La primera. Ahora en el capítulo 2, el libro del Génesis, el mismo Génesis, habla de la creación del hombre. Pero ahora no usa la palabra. No lo crea con su palabra, sino ¿cómo lo crea? Dice el texto, del polvo. Muy bien, Jovi. Lo agarró del polvo de la tierra y le insufló su aliento de vida. Entonces, la pregunta que yo le hacía era, ¿lo creó de la tierra o lo creó con la palabra? Hey, el Génesis 1 tiene un sentido. Las dos, ninguno de los dos textos es excluyente del otro. El texto lo que está diciendo es que el ser humano tiene una misión. En el primer texto descubrimos que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que es la corona de la creación. Porque Dios creó primero todo. Creó el día primero, el día segundo, creó los cielos, la tierra, creó los animales y después creó al hombre, centro de la creación. El hombre está puesto por Dios para ser la corona de la creación. En el Génesis capítulo 2 nos enseña que el ser humano, el hombre y la mujer, es colaborador de Dios. Dios lo crea y después crea los animales y los pone para darles el nombre. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? Primera clave de interpretación bíblica. La Biblia no es un libro de ciencias profanas, es un libro de fe. Y por eso tenemos que encontrar en ella la fe. La Biblia, dice un autor, la Biblia no nos dice cómo está hecho el cielo, sino cómo se llega al cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Eso tiene mucho más sentido. Eso tiene mucho más fuerza. ¿Cuántos textos de la palabra nosotros leemos? Piensa. ¿Cuántos textos de la palabra nosotros leemos que pensamos de una forma, pero si le aplicas esta primera clave de interpretación bíblica, se te despejan las dudas? Porque uno se queda mirando el tiempo, el espacio, y puede ser que digas, aquí hay un error, aquí hay un error. No te quedes ahí.
Busca, como digo yo, la perla preciosa. Busca el granito de oro. Vamos a la segunda. A ver, vamos a hacer un alto. Vamos a hacerlo interactivo. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Me pueden escribir, por favor. Me lo pueden escribir privado, me lo pueden escribir para todos. ¿Hay alguna pregunta en este momento sobre el texto? Como vemos, el Génesis es un himno. ¿Ok? A ver, me lo chateas para que no interrumpamos a los demás. O si alguien puede hacer la pregunta bien cortita, se la aceptamos. A ver, ¿hay alguna pregunta sobre este tema? ¿No? ¿Se escucha? Se escucha perfectamente. ¿A quién tengo hablando? Soy Rafa Nevares de Juárez. ¿Qué tal, Rafa? Dime, enano, ¿cómo estás? Un abrazo grande, Bien, querido. Dímelo. abrazo, sí. Como vimos, el Génesis es un himno. Entonces, yo había escuchado autores que dicen que Adán y Eva no existieron, porque no es ciencia, o sea, no creó así al hombre. Entonces, podemos decir que Dios realmente está creando al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero Adán y Eva no existieron como tal. Eso es como una obra de teatro. Nada más se está usando, por ejemplo, los 6 días. No creó, como tú dijiste, no creó a la tierra en 6 días y séptimo descansó. Es nada más un himno, una imagen. Lo mismo pasaría con Adán y Eva. Es pregunta. Ok, gracias por la pregunta. Y me encanta porque esta pregunta que hace Rafael desde Ciudad Juárez, es una pregunta que tenemos que tener claro. Porque inmediatamente que yo empiezo a hablar es un himno, es una parábola, lo primero que viene a la mente es, no existió. Cuidado porque no es de eso que se trata. Mi intención en ningún momento es demeritar esto que amo tanto. 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, útil para arguir. Se las mandaba hoy cuando les escribía. Esta escritura es vida. Entonces, lo que tenemos que entender, y vamos a ir hacia adelante ahora, Rafa, en la última, si me das chance, cuando llegamos al final voy a contestar esta. ¿Por qué? Porque voy a hablarte de algo que existe en la palabra y que es vida, aunque sea de una forma diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Así que te voy a pedir 10 minuticos para llegar hasta ese momento. ¿Te parece? Y seguimos, ¿ok? Entonces, vamos a la segunda clave. Porque no estamos diciendo que si yo les estoy hablando de que no fue como lo pensamos, no es que no ocurrió. Hay que encontrar qué es lo que Dios nos ha regalado. Dios creó al hombre, creó a la mujer, creó al ser humano. Se llamara Adán, se llamara Eva. Hey, no importa, recuerda lo que te dije al inicio, no, el escritor sagrado no le interesan las verdades de la forma como nos interesan a nosotros. El escritor sagrado no es que quiere llevar una crónica como nosotros la llevamos, sino que su intención es transmitirnos un mensaje. La gran dificultad no está en lo que la Biblia dice, sino cómo nos las han enseñado. Y es esta mi misión. ¿Por qué no encontramos vida en la palabra? ¿Por qué la palabra la tenemos en la casa cogiendo muchas veces polvo? En el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero cuando vienen momentos duros, no entiendo que Él camina a mi lado. Y aunque vaya por cañadas oscuras, nada temo, porque Él está conmigo. Porque quizás me lo enseñaron de la forma que no era. No estoy diciendo que no existe. Segunda clave, y aquí viene esto, atención, en la palabra encontramos una progresión de la revelación. Decimos que la revelación ha sido progresiva. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se encuentran juntos perlas preciosas, joyas de sabiduría y piedras de escándalo. Uno lee el Antiguo Testamento y la gente dice, ¿sabe que yo no leo el Antiguo Testamento? Porque allá hay violencia, crueldad, que parecen respaldadas por un Dios vengador, poligamia, licencias sexuales, engaño. Y uno dice, no, pero eso también ocurre en el Nuevo Testamento. Eso ocurre cuando nosotros vemos a los hijos del trueno que le dicen a Jesús, ¿quieres que mandemos a bajar fuego sobre los samaritanos? A veces en la palabra encontramos esas cosas y uno se asusta. Los seguidores de Dios, los creyentes. Hay que entender algo. Cuando leemos la Escritura,
Dios ha tenido, dice la Dei Verbum, es 15, a mí me encanta este texto, ha tenido una lenta pedagogía. Atención, una lenta pedagogía. Y esta lenta pedagogía, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? De que Dios ha ido teniendo paciencia. Es como una mamá. Es como una mamá que va aceptando que su hijo llore para pedir la comida porque le va enseñando poco a poco cómo va a ser su vida. Pero hay que entender que no es todo. Dios tuvo paciencia. Dios permitió ciertas cosas. Por ejemplo, miren, cuando uno ve el capítulo 2 y 3 del Génesis, que está todo el tema de la doctrina del pecado original, y después lee lo que San Pablo escribió en la carta a los romanos, tú te darás cuenta que no está estipulado de la misma forma. Tú te darás cuenta que no es de la misma manera como se narra. No hay la misma calidad de verdad, cantidad de verdad en un lado que en el otro. Entonces, ¿cómo entender los textos del Antiguo Testamento? ¿Cómo entender, por ejemplo, este texto? Miren qué difícil. Salmo 137, versículo 9. Si tú vas a la Escritura, búscalo en tu Biblia. Búscalo en tu Biblia. 136, 137. Y ya me preguntarán por qué 136, 137, ¿verdad? 136, 137, tú encontrarás que el texto dice en el versículo 9, bienaventurado quien estrelle a tus hijos contra las piedras. Y tú dices, a ver, ahí sí ya no. Esto no puede ser palabra de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Es más, hay un texto, búscalo en este momento, en el libro de los jueces. Aquí dice Judge, porque es la aplicación que utilizo para copiar, viene del inglés. Pero piensa en el libro de los jueces, capítulo 11, se narra la historia de un personaje, wow, Jefté. Les hago una pregunta aquí. ¿Conocen la historia de Jefté? Jefté, aquel que venció en la batalla. Aquí está, míralo, búscalo en tu Biblia. Jueces, capítulo 11, versículo 29. Todo va a venir de ahí hasta el 40, pero yo seleccioné los textos para que lo vayamos viendo. Dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, que pasó Galaad, pasó Manasés, venció en la batalla y lleno de emoción, Jefté hizo un voto. Jefté hizo un voto y ese voto consistía en que si pones en mis manos a los amonitas, el pueblo con el que estaba luchando, quien me salga al encuentro por las puertas de mi casa, cuando regrese en paz, después de luchar con los amonitas, será para el Señor. Lo ofreceré en holocausto. Si alguien no entiende lo que significa lo ofreceré en holocausto, significa lo agarraré, lo pondré en un altar de piedra, lo degollaré, haré que su sangre caiga sobre la piedra y después le prenderé fuego. Imagínense, un hombre de Dios, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, le hace a Dios una promesa de hacerle un sacrificio humano. Y uno dice, espera, ¿cómo entender eso? Si yo me acerco a la Biblia y digo eso, esto no puede ser palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Dice que cuando Jefté llegó a casa, quien le salió fue su hija. Y su hija, él al verla se rasgó las vestiduras y dijo, ay, hija mía, estoy aquí. Ay, hija mía, me has dejado completamente abatido. Tú has venido a ser la causa de mi aflicción. Yo he hecho una promesa al Señor y no puedo echarme atrás. Y el texto dice que Jefté cumplió su promesa. ¿Dónde está el verdadero sentido? ¿Cómo entender esto? Hay que entender que la revelación es progresiva. Los pueblos alrededor de Israel tenían estas prácticas. Y como la Biblia no es una crónica, la Biblia lo que es un libro que va como un álbum fotográfico que va contando las subidas y las bajadas. El pueblo se identificaba con los que tenía al lado. ¿Se acuerdan de la ley del talión? ¿Se acuerdan del ojo por ojo y diente por diente? Y uno dice, pero ¿cómo la ley del talión? Atención, si antes de la ley de talión una persona le sacaba un ojo a alguien en una pelea, este otro venía y arrasaba con la casa, mataba a su papá, mataba a su mamá y los mataba a todos. Piensa eso. Entonces la ley de talión vino a ser una
parvedad, una evolución. Cuando usted lee la palabra, atención, cuando usted lee la Biblia, tenga cuidado, porque no puedo llegar a decir, Joel, yo no puedo llegar a decir entonces, ¿sabes qué? Es que la Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 3 del libro del profeta Nahum. Espérate, ¿cuál es el contexto? Juan, hay que entender que la Biblia tiene una historia y es ahí donde Dios habla, en la historia, en el contexto. Yo recuerdo el padre Alfredo Morán, un doctor en Sagradas Escrituras, licenciado en la École Biblique de Francia y su postdoctorado en Jerusalén, que me hablaba sobre esto. Pasó 6 meses a mi lado enseñándome esto. Fue un mentor, más que un profesor, fue un mentor. Nunca me dio clase académico, pero me enseñó y me decía algo: Pablo, para poder tener vida, no puedes escandalizarte de la palabra. Pero tampoco puedes decir, ¿sabes qué? Me gusta esto, esto no me gusta. Me gusta esto, esto no me gusta. La revelación ha sido progresiva. La revelación se ha ido dando poco a poco. Es más, nosotros conocemos textos donde se muestra, por ejemplo, en el Números capítulo 25, versículo del 6 al 13, cómo el sacerdote Pinhas atravesó con una lanza una pareja de amantes escandalosos. Como el profeta Elías agarró y degolló a todos los profetas de Baal. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 40. Y como el sacerdote Matatías agarró en el altar a un apóstata que iba a sacrificar a los dioses paganos, al emperador, en el libro de los Macabeos, y ¡guau! Lo estranguló. Pero hay que entender algo. Y quiero que lo busques. Si tienes la Biblia, búscalo, porque este es el texto de la bendición. Este es el texto que nos va a hablar cómo poco a poco el pueblo de Dios fue encontrando que el Señor no era un Dios vengativo, Éxodo 25, sino el buen pastor que busca las ovejas extraviadas. Piensa en la lección de misericordia que nos da Juan 3, 16, 17. ¿Qué dice ese texto? Si nosotros vamos al texto, Juan 3, 16, 17, va a hablar no de un Dios vengativo, no va a hablar de un Dios que se cobra venganza, sino que va a hablar de un Dios amor. Atención, el pueblo de Dios creía durante toda la vida, ¿sí? La historia de la primera alianza, ellos tuvieron una experiencia que se llama la doctrina de la retribución. O sea, que si yo era bueno, me tenía que ir bien. Y si yo era malo, me tenía que ir mal. Por eso, si alguien estaba haciendo algo contrario a Dios, era mi tarea como un hombre, una mujer justa, un hombre, una mujer de Dios, era mi tarea ajusticiarlo en el nombre de Dios. Y por eso se permitieron estos abusos. Pero Jesús, ¿qué dice en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículos 16 y 17? Tanto amó Dios al mundo, que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! Esa es la misión. Eso es la progresión. Hey, entonces tú te dices, entonces hay 2 dioses. Hay un Dios del Antiguo Testamento, justiciero, vengador, y hay un Dios amor del Nuevo Testamento. No, es el mismo Dios que ha ido dejando que vayamos dando pasos. Pero piensa que esa también es nuestra historia. Piensa que esa también es tu historia y la mía. Cuando también nosotros nos alejamos. Porque uno dice, yo no voy a leer el Antiguo Testamento entonces. No. Tienes que leerlo para que te des cuenta cómo Dios también a ti y a mí permite que vayamos creciendo. Cómo Dios agarra nuestros extravíos, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras miserias y nos toma y nos fortalece. No nos abandona, no nos deja. Recuerda lo que dice el profeta Isaías. Hey, ¿podrá una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre cometa esa locura, que para el profeta eso era impensable, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Entonces, leer la historia del pueblo de Dios es leer la historia del amor de Dios que va siendo paciente y misericordioso con cada uno de nosotros. ¿No te parece hermoso visto desde esa manera? Así
Así empezaba yo mis clases de Biblia. Así las empiezo siempre, porque no podemos perdernos. Cuando vayamos a estudiar, los que quieran seguir profundizando, el libro de los profetas, vamos a entender cómo la historia de los profetas se articula en una historia humana. Cómo están los babilonios, cómo están los griegos, cómo están los persas, cómo están los romanos y cómo está el profetismo ahí. También cómo están la parte de los jueces, Josué, cómo fue creciendo la historia del deuteronomista, o aún el Pentateuco, el Génesis, el Éxodo. Es todo un proceso de crecimiento para tener vida. Pero no podré tener vida si creo que esto está bien, que esto está mal, o creo que esto no es de Dios. La revelación ha sido progresiva. ¿No te parece hermoso? Como Dios también tiene como Dios tiene también con nosotros una pedagogía, pudiéramos llamarle paciente. Sigue teniendo paciencia con cada uno de nosotros. Sigue teniendo misericordia con cada uno de nosotros. A mí me parece hermoso. A mí me parece muy, muy, muy hermoso esto. Ahora, vayamos a la tercera clave de interpretación bíblica. En la Biblia se encuentran varios géneros literarios y a cada uno le corresponde su verdad. ¿Y por qué? Porque cuando uno estudia la Sagrada Escritura, uno se da cuenta, la misma palabra Biblia viene del griego biblos, que significa biblioteca, no libro, biblioteca. Y en la Biblia encontramos un mundo de géneros literarios. En la Biblia encontramos un mundo de textos que analizar. Es más, yo creo que lo traía aquí y no sé qué lo hice. No sé si le pasé por encima o dónde es el texto. Aquí está. Este lo vamos a trabajar de una manera más interesante. Cuando uno lee el libro, la biblioteca, no puede esperar que todo sea igual. Tú no puedes esperar que todo en la Biblia sea igual, sino que vas a encontrar diversos géneros literarios. Es más, Jesucristo relee en su totalidad la Escritura como un plan de Dios del cual Él es el cumplimiento. Y Él dice en Lucas 4, esta Escritura que acabas de escuchar hoy tiene cumplimiento, hoy se cumple. Hay que entender que los libros de la Escritura, cada uno, en su gran mayoría y conjuntos muy pequeños, tienen un género literario. Usted dirá, pero eso de género literario, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, mire, en la Biblia, yo los copié aquí todos, en la Biblia hay historias, mitos, crónicas, epopeyas, oráculos, salmos, ficciones didácticas. Ficciones didácticas, el autor llama a todas esas historias con enseñanza, libros históricos de carácter edificante, comentarios tradicionales populares, relatos etimológicos, midrash, parábolas, etcétera. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, wow, piense que una persona compone una poesía que usted conozca. Patria. Oh patria tan pequeña que cabes toda entera tendida sobre un istmo. ¿Sí? Entonces uno se queda pensando, ¿cómo será esa imagen? Si tú te tratas de imaginar la patria tan pequeña y tú te imaginas la bandera que cubre todo el mapa, tú dices, ¿cómo es esa bandera de grande? Y te enredas, porque es una poesía. El autor hace poesía. O, por ejemplo, la parábola que yo explicaba en estas noches. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una composición literaria que tiene un gancho, atención, un gancho. Y ese gancho es donde está el mensaje de salvación. Por otro lado, una alegoría es una composición literaria real o ficticia donde cada elemento tiene una interpretación. Por ejemplo, el sembrador. Cada vez que Jesús contó una alegoría, la explicó. Son esos textos que tienen explicación, sermón incluido. Piensa, salió el sembrador a sembrar. Y él dice, el que siembra la palabra es el Padre. La palabra es el mensaje. Los granos que caen a la orilla del camino y vienen los pájaros y se los comen son aquellas personas que escuchan la palabra, pero viene el diablo y se la roba. ¿Ve? Hay una explicación.
Pero también tenemos cartas. San Pablo, cuando comienza a hablar de las cartas, escribe a los fieles que viven en Éfeso, Corinto, Roma. Miren, les comparto esto porque a mí me llama toda la atención. Aquí yo estaba estudiando hoy y leía y releía y releía. Y miren que les comparto el mismo texto que yo estaba leyendo. Jonás. Jonás. Jonás a bordo de la ballena. ¡Hey! Jonás dentro de la ballena. Cuando nosotros comenzamos a hablar de Jonás, nosotros podemos pensar que, y la gente ha escrito que si era un cachalote, que si era una ballena. No era ni un cachalote ni era una ballena. El libro de Jonás es una gran parábola. O sea, en el Antiguo Testamento hay un libro entero que tiene una gran parábola, un mensaje. Por ejemplo, hasta el mismo nombre, Jonah, significa paloma. Paloma, y así como la paloma no le gusta alejarse de su nido. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Jonás, Dios lo mandó a predicar a Nínive y Jonás no quería y salió huyendo. Y como salió huyendo, se subió en un barco. Dios hizo que el barco naufragara. Echaron a Jonás al agua y se lo comió la ballena. Y después de 3 días la ballena lo escupió en la playa de Nínive para que fuera a hacer lo que Dios le había mandado. El libro de Jonás está enseñándole al pueblo. El libro de Jonah, el libro de la paloma, está diciendo, pueblo de Dios, tú eres como una paloma, que Dios te está invitando a ser misionero, Dios te está invitando a anunciarle a los demás, pero tú no quieres, te quieres quedar como la paloma en tu nido, pues tienes que salir, porque esa es tu misión. Wow, cuando tú lo entiendes así, ¿qué importa si era una ballena? ¿Qué importa si era un cachalote? ¿Qué importa si existió Adán y Eva? Rafael, aquí está el texto de Adán y Eva. Adán y Eva es una composición literaria. ¿Qué importa? Porque me preguntaba una niña, hey, profe, pero entonces, si Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel, ¿de dónde salieron los demás? ¿Cómo tuvieron hijos? Y la gente empieza a decir, no, es que Caín tuvo relaciones con su mamá y no. Es la creación de la humanidad, que le hemos llamado Adán, porque Adán significa hombre, humanidad. Adamá significa tierra, por eso es el que viene de la tierra. Ahora, un texto del Nuevo Testamento, porque ustedes dirán, a ver, Pablo, entonces yo lo que voy a hacer es no leer el Antiguo Testamento, porque tú has hablado que en el Antiguo Testamento no hay toda la cantidad de verdad que hay en los otros. Y yo te voy a contar algo hermoso. ¿Han escuchado hablar del ojo de la aguja? ¿Han escuchado hablar del ojo de la aguja, del camello y el ojo de la aguja? Donde dice, los discípulos se quedaron impresionados. A ver, mantengan silencio, por favor, los micrófonos, si son tan amables. Ok. Dice, los discípulos se quedaron impresionados porque dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Ok? Y los discípulos se quedaron impresionados por sus palabras. Hablándoles de nuevo, les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y ustedes saben cuáles han sido las explicaciones, porque ustedes las conocen. Todas las explicaciones. El hombre occidental, ¿qué dice? El hombre occidental, ¿qué dice? El hombre occidental dice, no es posible, no es posible. Entonces, no. Lo que hay que hacer es hacer más chiquita el camello. Entonces se habló de hilo de pelo de camello, tratando como de adaptar. Y otros dijeron, no, hagamos más grande el ojo de la aguja. Entonces se habló de que lo que quería decir el texto no era un camello de verdad, sino el hilo del camello. No quería hacer una aguja de verdad, sino que era el ojo de la aguja, que era una puerta que había en la muralla de Jerusalén y del camello tenía que quitarse todo para pasar. Cualquiera de las dos enseñanzas son hermosas, pero no es lo que quiere decir el texto. Y si tú lees el texto, dice, Marcos capítulo 10, versículo 26 dijo, y ellos se quedaron aún más asombrados diciéndose unos a otros, entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús con la mirada fija en ellos les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo
todo es posible. No intentemos cambiar la escritura. El texto tiene una intención poderosa, una intención de decir, quien tiene corazón de rico no puede estar con Dios. La riqueza no es la plata, la riqueza es la actitud del que recibe su beneficio de las cosas materiales y no de Dios. Y la pobreza no es escasez, sino al contrario, es el que sabe que todo lo que tiene proviene de la gloria y del poder de Dios. Entonces, quisiera terminar este momento para abrir los micrófonos y abrir los comentarios. Puedes ir escribiendo ya las preguntas que tengas. Lo único que nos importa con esta reflexión, con este taller, para mí no es escandalizarlo. Al contrario, es que cuando usted lea la Biblia, no se preocupe. No cree falsos problemas donde hay. Las 3 claves de interpretación bíblica que yo le he propuesto te van a ayudar a que cuando leas un texto y encuentres un posible problema, recuerdes, este texto no está hablando de ciencia, de historia, de narrativa como un occidental, sino como un oriental. Acuérdate de aquella mujer que decía, la Biblia es el único libro que me lee a mí. Recuerda que cuando vayas a leer la Sagrada Escritura, tienes que saber que ha habido una pedagogía divina y Dios va a tener esa propia pedagogía también contigo. Esa pedagogía amorosa la va a tener también contigo. Y por último, recuerda que hay géneros literarios y no puedo llegar a decir que el joven rico, por ejemplo, algunos dicen, entonces el joven rico sí es o no es. Claro, un joven se acercó a Jesús, histórico. Pero después dice, había un padre que tenía 2 hijos. Uno le pidió la parte de la herencia. El hijo pródigo, el padre misericordioso. No son personajes históricos. Pero la pregunta va para Rafael. Por no ser personajes históricos, ¿hay menos enseñanza en este texto que si fueran personajes históricos? Yo no sé tú qué piensas. Para mí, el mensaje es poderoso. Es la palabra de Dios. ¿Qué dices? Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque es como tú dices, hay que ubicarnos, y cuando tú te ubicas y empiezas a ver el mensaje, es donde obra Dios de manera poderosa. No importa si es histórico, si es epopeya, si es... El fin es cuando tú te dejas tocar por el mensaje de Dios. Y ahí está el punto. Y es ahí donde yo quiero que caigamos. Ahí es donde yo quiero que usted caiga. Cuando usted se encuentra con la Escritura, cuando usted se encuentra con la palabra, acuérdese de esto. Hay vida. Esto es una antorcha. A ver, voy a agarrar mi celular. Esto es una antorcha. ¿Sí? Esto es una antorcha que me ilumina, que me va viendo, que me va diciendo dónde estoy arrugadito, pero también me va diciendo dónde estoy bien, que me va diciendo ánimo chico, sigue adelante. Les cuento una historia muy hermosa que ustedes conocen. Todo el mundo conoce a Pedro caminando sobre las aguas como aquel que se hundió, ¿cierto? Es más, el evangelista lo llama en griego oligopistos, o sea, el pobre de fe, el poca fe, el poquitín de fe que tenía. Pero ¿sabes qué hizo Pedro que no hicieron los demás apóstoles? Jesús, ¿qué hizo? Caminó sobre las aguas. Y uno dice, ¡hey! Es que se cayó, pero caminó. ¿Qué tal esa? Cuando tú lees el texto, mira el mensaje. Quédate en la palabra hermosa y verás cómo el Señor tiene para ti y para mí cosas grandes. ¿Qué piensas? Preguntas, vamos a ver. Voy a contestar, vamos a ver. Voy a leer las preguntas que tenemos aquí. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice Luis? Rico no. Ok, rico no es quien más tiene, sino el que menos necesita. Canta un amigo mío. Rico no es quien más tiene, es quien menos necesita. Que lo diga con gozo, yo banca, y mi boca lo repita. ¡Ey! Ese es muy bien, gracias Luis. Marilis, nadie puede dar lo que no tiene. Muy bien. Giancarlo Melo dice, ¿cuál es el sentido? ¿El sentido de qué? Pregúntame, Giancarlo.
¿Cuál es el sentido teológico del Antiguo Testamento? El sentido teológico. El Antiguo Testamento es la Biblia hebrea, es la historia de amor entre Dios y su pueblo que se va contando con diversos géneros literarios, con una ubicación histórica propia y le habla a un pueblo propio y también me habla a mí. Claro que me acuerdo de San Pablo, llenaron mi corazón de mucha alegría. ¿Sí? O sea que es una historia. Pero entonces, ¿por qué leemos el Antiguo Testamento? Porque es como, piensen en sus casas, si a sus casas usted le quita las fundaciones, los fundamentos, su casa se va a caer. Entonces, el Antiguo Testamento es, recuerden quién es Jesús. Jesús es el anunciado por los profetas, es la promesa del Padre, es el elegido, es el hijo de David. Sin Antiguo Testamento todo esto perdería sentido. Un pueblo que por 2000 años, 3000 años, esperó la llegada de su Salvador y nosotros también lo hemos esperado y lo hemos recibido. Gracias por la pregunta. Verónica, no esperes que el mar rojo se abra. Comienza exacto. Muy bien, Vero. Muy bien, muy bien. Sobre el mar rojo también hay historias muy hermosas. Poder entender lo que Dios quiere. ¿Qué otra pregunta tenemos? Puedes hacer, levanta la mano con el micrófono, abre tu micrófono y haz la pregunta con confianza. Si hay alguna pregunta en este momento. Ahora, mientras me hacen la pregunta, yo quisiera hacerles una pregunta. Yo quisiera enviarles una votación. Ustedes saben cómo son las votaciones en Zoom. Yo les envío en este momento, les acabo de enviar una votación. Yo voy a tener un curso de profundización bíblica. Este es un seminario web, un curso de profundización. ¿Y de qué va a constar ese curso? Ese curso van a ser 4 sesiones, 4 semanas de profundización en los textos del Antiguo Testamento. Esos textos que dan vida. Entonces vamos a trabajar cómo leer el Génesis, cómo leer la historia, los libros históricos, especialmente la historia del deuteronomista, Josué, Jueces, Reyes, cómo leer los profetas y cómo leer los libros sapiensales. Son a hacer 4 clases para profundizar. Desde la dinámica de te dejo un texto, te dejo unas preguntas, la analizas, vas creciendo y lo compartimos. Si estás interesado, contesta que sí. Si quieres más información, yo te sigo dando más información. Te mando tu correo electrónico. Igual esta encuesta me queda a mí ahorita y poder compartir. De esa manera podemos ir profundizando. Es una manera que tengo yo de poder servirte y poder apoyarte en este sentido. Edwin me pregunta, ¿debemos leer primero el Nuevo Testamento tomando en cuenta la pedagogía progresiva desde la propuesta de Jesús? Sí, Edwin. Si tú me dices por dónde empezar a leer la Biblia, por el Evangelio. ¿Por cuál de los 4? Por el de Marcos. Tiene 16 capítulos. Es un lenguaje muy sencillo. Es un lenguaje... Juan, si quieres inscribirte, acabo de mandar una encuesta. Una encuesta te acaba de llegar, debe haber subido y te inscribes ahí, por favor, Juan. Dices que sí y yo simplemente te mando después el link de inscripción. Empieza por el Evangelio de Juan. ¿Por qué por el Evangelio de Juan? Por el Evangelio de Juan empieza, perdón, de Marcos había dicho, porque es el más sencillo. Marcos ni siquiera era judío. Marcos era judío, no era ni siquiera de Jerusalén, de Israel, estaba en Roma. ¿Sí? Y Marcos escribe sencillito, 16 capítulos sencillitos, donde comienza a hablar de Jesús. Después comienzas a leer los Hechos de los Apóstoles. O puedes leer el Evangelio de Juan, que va profundizando, es más teológico. Después las cartas de Pablo. Después llega a las cartas católicas. Para con el Apocalipsis. No vayas al Apocalipsis todavía. Tenemos que hacer un curso de Apocalipsis. Y comienzas a leer los Salmos, los Proverbios, los Profetas, el libro del Éxodo, el libro del Génesis. Y ahí vas. Así se lee la Biblia. Gracias por la pregunta, Edwin. Excelente, excelente pregunta. Ok. Excelente, excelente pregunta. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Si quiere hacerla en vivo, puede abrir su micrófono. Dice, ¿cómo podemos traer al Antiguo Testamento al mundo actual? ¿Cómo entender las normas judías que son mostradas en el Antiguo Testamento? Voy a responder esto porque me parece importante. En cada texto vas a encontrar algo que tiene que ver con la historia. Si hoy escribimos una historia, por ejemplo, ustedes vieran mi foto de boda, ¿sí? Yo se las puedo poner en este momento y usted va a ver que en mi foto de boda usted va a encontrar que todos estamos con máscara.
Y eso va a quedar para la posteridad. Y está Marulú, están los muchachos, está todo el mundo con mascarillas. Entonces, la pregunta sería entonces, al ver la foto de boda, ¿qué significaba esa norma? ¿Ves? Entonces tú tienes que entender que estábamos en una pandemia, pero no quiere decir que de ahora en adelante todas las bodas tienen que ser con mascarilla. De esa manera. Esa es la manera de actualizar, entender qué significaba en su tiempo para ver entonces qué me enseña el día de hoy. ¿Alguien abrió el micrófono y quería preguntar algo en vivo? Puede hacerlo con confianza. Sí, yo quiero decirles esto, Dígame. que para nosotros entender el texto, es cierto que debemos también leer el contexto, que es la historia. Eso es lo que le acabo de decir, María. Excelente. Yo escuché una frase muy hermosa que dice, agarra un texto, lo saca de contexto y lo convierte en un pretexto. Por eso, el mismo ejemplo de la mascarilla le funciona. Si eso está en la Biblia de que usaban mascarilla, entonces ahora todas las bodas tienen que ser con mascarilla. No, era lo que ocurría en la época. Jesús va a hacer una lectura muy hermosa del Antiguo Testamento. Antes se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, antes se dijo, el que cometa adulterio, yo les digo. Antes se dijo, ama a tu hermano, odia a tu enemigo, yo les digo. ¿Ve? Jesús hizo una actualización, pero sigue siendo válido. Wow, cuánta verdad hay en la historia de Natán que les contaba hace un momento. Cuánta verdad hay en los salmos. Cuánto poder en la historia de Josué cuando agarra al pueblo, lo lidera y le dice, hey, eso está en el curso, eso es poderoso en el curso, porque dice, hey, ustedes van a servir a los dioses de los amonitas, pues mi familia y yo serviremos al Señor. Eso es poderoso. Ahí está el poder del Antiguo Testamento. Cuando Jesús cita a Jonás, porque usted dirá, pero ¿y entonces Jonás es una parábola? Sí, lo mismo que lo es el hijo pródigo, lo mismo que lo es el sembrador. Entonces es una bendición todos esos textos que nos enseñan lo que Dios quiere comunicar. Yo les puedo contar a ustedes, el cardenal François Xavier Nguyen Van Tuan era un cardenal vietnamita que le dictó retiros al Papa. Y cuando fue a dictarle retiros al Papa, él comenzó con esta frase, está en su libro Testigos de la Esperanza, por si alguien quiere buscarlo, es estupendo. Testigos de la Esperanza, dice él, cuando usted va a encontrarse con la Escritura, es como, hay que entender lo que les decía yo al inicio, un oriental, un occidental pide razones. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Un oriental cuenta una historia. Por eso en las historias y en los textos encontramos hermosas enseñanzas. Gracias, María, por tu pregunta. ¿Alguien más? Tercera clave, en la Biblia se encuentran varios géneros literarios. Exactamente. ¿Me recuerdan, por favor, la tercera? Ok. Berta, la primera clave. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si hay alguna pregunta, ¿qué se tiene que estudiar para entender cada libro bíblico? El libro bíblico. A mí me da mucha risa. Yo quiero mostrarles aquí. Mucho de lo que ustedes ven en la parte de arriba son todos libros exegéticos. Este es sobre Mateo. Imagínense, ese gran libro solo es de Mateo 2, 16, 26. Este libro es de Mateo, este está de Mateo, este es del Deuteronomio, este es de Isaías. Todo esto, estos son de Juan, estos son diccionarios, ¿ok? Todos son libros para entender la Escritura. Pero después de haber leído todo eso durante muchos años, entiendo lo que decían mis profesores. Pero el libro que no puedes dejar de leer es la Biblia. ¿De dónde se cayó San Pablo? De un caballo. ¿Dónde dice el caballo? ¿Qué se comió Adán y Eva? Una manzana. ¿Dónde dice eso? ¿Cuántos reyes magos? Fueron 3 reyes magos, se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Dónde dice eso? Lee la palabra y encontrarás vida. Gracias. A ver, ¿qué más? ¿Podría decirse que el Nuevo Testamento es un libro de conversión? Toda la Escritura es un libro de conversión. A ver, ¿qué más? ¿Cómo podemos traer el Antiguo Testamento? ¿Alguna última pregunta? Ya se nos acaba el tiempo, ya son las 8:30. Gracias, de verdad. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. No sé si alguien quisiera
quisiera decir algo si alguien está interesado en compartir algo, una experiencia, algo que pudiera animarnos a seguir adelante. A ver, abro los Hola, micrófonos, hablo. ¿Quién me habla? hola, soy Lorena. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, estoy muy feliz. Siento que todo lo que nos has compartido nos ha llenado mucho el corazón. A mí me hizo llorar, Gracias. pero es un llanto lindo, ¿sabes? Ese llanto que hace que después de la lágrima salga una sonrisa. Eso solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo Amén. y a través de la palabra. Entonces estoy muy agradecida por este tiempo tan hermoso que nos has brindado, porque la palabra es vida y la vida se comparte. Y te deseo lo mejor hoy y siempre. Gracias, muy amable. Con mucho gusto. Mi idea es compartir vida. Mi idea es compartir. Alguien me pregunta, ¿y tú por qué lo haces si ya tú no eres cura? Digo, porque es que tengo aquí un fuego que me quema y que me ha cambiado la vida y que no puedo dejar de anunciarlo. Gracias, Lore, por tus palabras. Uy, dice que si compartirá esta capacitación en las redes, no pude accesar desde el principio. Ok, no sé por qué te logueaste con mi nombre, dice Pablo Hernández. Entonces, no sé quién eres. Algunos se loguearon con mi nombre, ¿sí? Me parece hermoso el detalle, pero no puedo identificar quiénes son. Así que si me ponen quiénes son, y ya les digo, les estoy invitando, recuerden el seminario, si están interesados, ¿sí? Los que pudieron contestar que sí, los que no, escríbame y dígame, hey, ahora sí quiero, o si quieres pasárselo a alguien, ¿sí? Sé que con nuestros amigos de Washington Jesús, allá en Virginia, tenemos una capacitación pendiente, una capacitación muy hermosa. Miren, Jesús está aquí cerca, es de Washington, y Jesús me ha pedido algo que me llenó el corazón de tanta alegría. Jesús me pidió darle liderazgo a los líderes de la Renovación Carismática de Washington, de Arlington, Virginia. Yo dije, Jesús, estás en el camino correcto, porque no solamente es conocer la palabra, sino también saber llevársela a su gente. Y ese es un proyecto que estoy preparando con todo mi corazón, con mucho estudio y con mucha oración para compartirlo. De nuevo, gracias por estar aquí. Ustedes han hecho que mi vida vuelva a tener sentido. ¿Por qué? Porque mi vida encuentra sentido cuando comparte lo que le da sentido, la palabra de Dios. Aquí estoy, su amigo, su compañero, para que sean felices y para que no sean normales. Gracias a todos por estar aquí. Feliz noche para todos, feliz noche para todos. De verdad, un honor poder haber compartido esta capacitación. Saludos y bendiciones. Gracias a ustedes. Feliz noche. Gracias. Gracias a usted por su tiempo. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Saludos, gracias Giovanka, gracias Walkie, gracias Alexis, bendiciones, gracias.